Listo. Ya estamos en vivo, en directo y a todo color, en una combinación en la virtualidad entre Ciudad Juárez y España. Podemos estar en dos sitios a la vez. ¡Qué maravilla! Es un honor tener aquí compartiendo con nosotras a Bárbara Traver, que nos va a compartir sobre la mirada íntima como constructora de relatos. Así que me voy a permitir en leer tu semblanza. Aquí. Vamos a ver. Ahora sí se me perdió. Aquí está. Se está viendo, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, pues muchas gracias nuevamente por estar aquí. Y ella es Bárbara Traver, ha estudiado fotografía, no sé cómo se pronuncia, Spy the Art Photographic, y ha hecho, muchas gracias, en Valencia, y ha hecho el máster de creación y producción de proyectos fotográficos en el mismo centro, junto a la Universidad de Valencia, además de un curso especializado en fotografía contemporánea en EFTIN, en Madrid, y fotoperiodismo en el mismo centro. Desde entonces ha autopublicado dos fotolibros, uno que se llama Retrato y el otro que se llama Human, y un tercero que está en la incubadora. Ha expuesto en diversos espacios nacionales e internacionales y ha participado en varias ponencias de distintos festivales y escuelas especializadas. Es educadora visual y su pasión reside en la ilusión por acercar la fotografía a todos los públicos. Y es adicta a las patatas fritas. Bienvenida, Bárbara, y ahora sí que somos todos y todas oídos y ansiosos por escuchar lo que nos vas a compartir. Bueno, buenos días a la parte de Ciudad de Juárez y buenas tardes a los que estáis en España. Para mí es un placer también estar aquí. Muchísimas gracias, Alukandra. Ya tenía muchas ganas de tener esta charla. Además, iba a ser presencial en un momento dado, pero por las circunstancias de una pandemia, pues no ha podido ser. Pero estoy muy contenta de que tengamos estas tecnologías para poder compartir desde el otro lado del charco y también conectar con todos vosotros y vosotras. Como ha dicho Alukandra, pues yo empecé a estudiar fotografía en la escuela Spy Art Photographic en Valencia, pero mi relación con la fotografía pues viene desde mucho antes, a la edad de los 12 años, y vino de una manera muy casual a mi vida porque yo nunca había tenido un contacto con la fotografía cuando era pequeña, más allá que la típica cámara que te daban para hacer fotos en las excursiones, y era muy feliz teniendo esa cámara de usar y tirar a la hora de revelarlas. Pero no había una ilusión o una cercanía a la fotografía como la que tengo ahora. Y a la edad de 12 años, pues yo pasé por un bullying, entonces eso me hizo que yo cayese en una depresión y utilicé la fotografía como herramienta. Empecé a hacer autorretratos, pero yo en ese momento no era consciente de lo que estaba haciendo, pero sí que me permitía pues el jugar en ese espacio conmigo misma. Y bueno, tuve la suerte de que gané varios concursos de fotografía en esa época, y a mí me animaban a estudiar pues Bellas Artes, ¿no? Y fotografía. Lo que pasa es que yo me empeñé en que quería estudiar criminología. A mí me apasionaba mucho lo que es la identidad humana y cómo nos relacionamos y cómo actuamos de ciertas maneras, ¿no? A la hora de socializarnos o en el ámbito en que hayamos vivido o nacido. Pero al final no hice ni una cosa ni la otra, sino que yo estudié animación sociocultural, que trata sobre la comunidad y el crear espacios con las personas menos favorables. Eso me ayudaría mucho a construir los relatos que yo hago, que es desde una mirada íntima. Voy a compartir. ¿Se ve?
Ahí está. Ahí está. Pues ya fue como más tarde, pues a los 23 años así, que yo decidí que quería ser fotógrafa y ahí es cuando empecé a buscar pues escuelas de fotografía y encontré la de Spider Art Photographic porque se asemejaba más a lo que me interesaba a mí, que era el aprender la técnica y también la fotografía de autor. En esta época, pues me fui allí a la escuela, estuve los 2 años estudiando y, y nada, bueno, ocurrió que el primer año, la parte de la técnica, ¿no? Yo creo que debemos conocerla y utilizarla para enfrentarnos a lo que es el mundo. ¿Qué ocurre? Que en todo este tiempo, ¿no? Muchas veces yo siento que he perdido el tiempo, ¿no? Que queremos hacer como muchas cosas, como cuando estamos utilizando el móvil, pero resulta que cuando lo dejas te dices a ti misma, podría haber estado leyendo todo este tiempo, ¿no? Y a mí es algo que me ha ocurrido con la fotografía, como que siempre he dudado, ¿no? Todo este tiempo, incluso aún no siendo consciente a esa edad, ¿no? De los 12 años, en esa adolescencia, también dudaba, ¿no? De qué hacer. Y yo quería leer unos extractos, porque a mí me parece muy, muy interesante sobre Nuccio Ordine, que es un filósofo que se titula Perder tiempo para ganarlo, el artículo que leí en el periódico, y él se pregunta lo siguiente. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve leer una poesía, escuchar música o admirar una obra de arte? Se considera, por desgracia, que estas actividades son improductivas y que, por tanto, quien renuncia a aprovechar al máximo su tiempo termina por desperdiciarlo innecesariamente. La velocidad es cada vez más la expresión de poder social, la eficacia, el ahorro de tiempo. Frenar hoy significa perder tiempo. Y, sin embargo, si lo pensamos bien, el conocimiento, las relaciones humanas y nuestra relación con la vida necesitan sobre todo lentitud. Por eso, perder tiempo para dedicarlo a los afectos, para reflexionar, para oír música, para admirar un cuadro, volver a cazar mariposas, disfrutar de la naturaleza, significa ganar tiempo para uno mismo y para los demás, y de esa forma contribuir a que la humanidad sea más humana. Yo cuando hago fotografía necesito lentitud porque necesito conectar con lo más profundo de mi ser y de alguna manera yo eso lo viví en el segundo año de fotografía cuando empecé con el analógico, porque en este año, pasó un acontecimiento que fue que mi madre enfermó y yo me puse en una burbuja, me encerré en mí misma y la fotografía, sobre todo el analógico, me ayudaría mucho a conectar con mis emociones en esa parte de estar en el laboratorio. También me ayudaría mucho técnicamente, que yo creo que, como he comentado anteriormente, la técnica nos va a ayudar a saber resolver el problema y de hacer nuestro mundo desde lo visual de una forma mucho más tangible. Y en esta parte, donde yo conecto ya más conmigo misma, es donde me empiezo a hacer ciertas preguntas sobre la fotografía, de cómo quiero expresarme o si yo debo de hacer fotografía, ¿no? Cómo narro lo que estoy sintiendo. Pero me pongo a buscar esos resultados en la fotografía, que es donde la mayoría de veces nos da la respuesta. También el analógico me ayudaba mucho como a reposar las fotografías para
para luego verlo en el tiempo y ver si lo que yo en aquel momento sentía, vuelvo otra vez a sentirlo. Entonces empiezo en el momento en que yo me encontraba, pues a jugar con las formas, a jugar con las luces. También cuando nos encontramos en un momento así, ¿no? En una depresión, como sigue siendo un estigma aún, pues de alguna manera como que vas buscando respuestas en donde pues en lo más no inocente, pero sino que en lo más cotidiano, ¿no? En lo que está a tu alrededor. Es como una mirada mucho más observadora, no vamos tan rápido, ¿no? Porque en la sociedad en la que vivimos actualmente como que vamos muy rápido y no nos paramos a mirar lo que está a nuestro alrededor. Y de alguna manera esto me permitió el poder mirar. Entonces, en este tiempo en el que yo estaba haciendo estas fotografías y me lo estaba guardando, todas estas fotografías, buscando esas emociones, esos sentimientos, esos símbolos y metáforas, es donde nace mi primer proyecto, que es Retrato. Y esto nace gracias a un amigo donde yo le mostré todas las fotografías y fue él el que me dijo que tenía que mostrar este trabajo. Entonces yo lo presento en clase y el profesor también es el que me anima a mostrar Retrato. ¿Por qué Retrato? Porque Retrato de alguna manera no solamente soy yo en esta historia, sino todas las personas por las que está pasando por un proceso de incertidumbre, porque este trabajo no deja de ser la incertidumbre. Y yo con este trabajo juego desde dentro hacia afuera, de todos esos sentimientos que yo me hago dentro de mi hogar, que mi hogar es mi cuerpo, y cómo lo miro yo desde fuera y cómo lo saco hacia afuera. Son fotografías en las que yo juego con la forma y con los colores. El color azul es la calma en la que vives, calma entre comillas, porque no es una situación en la que te encuentres en paz contigo misma, pero sí que es como que los días se van repitiendo constantemente, ¿no? Hay como una calma latente ahí de decir, bueno, ¿qué va a ocurrir ahora? O como que se repiten también los días, ¿no? Son muy, muy repetitivos. Y esta manera de jugar con ella a mí me ayudó mucho. Yo no sé a ver si lo podéis ver, porque estáis viendo mi pantalla compartida, ¿verdad? Pero... Sí te ves. Se me ve. Pues a mí me ayudó mucho este fotolibro de Rinko Kawauchi, es una de mis referentes, porque a simple vista nos muestra imágenes que no parece que tengan que ver la una con la otra, pero si nos fijamos, si lo observamos, porque esa es la magia de la fotografía, el que bueno, lo primero, ¿no? Que te impacte o que te haga quedarte en una fotografía, y cuando lo vamos viendo, ¿no? Vemos unas claras referencias de unas a otras, cómo las líneas se juntan, ¿no? Cómo trabaja en todas esas formas. Por ejemplo, aquí los rayos, cómo juntan, ¿no? Con la raya del hilo de coser y esas luces. Entonces a mí me inspiró muchísimo a la hora de narrar estos sentimientos y estas emociones en un fotolibro, que fue que yo lo que hice fue ponerlo, me hice un fotolibro en ver cómo, aparte de imprimírmelas estas fotografías y ponerlo sobre la mesa, pues ver cómo jugaba entre ellos. Aquí, por ejemplo, hay fotografías que yo descarté por completo en un principio de este proyecto porque veían que no narraban lo que yo estaba sintiendo en este preciso instante.
o que a lo mejor no iba con el hilo conductor. Al fin y al cabo estamos estamos narrando una historia y lo estamos haciendo mediante imágenes. Por ejemplo, esta fotografía, la de la mano, lo que vemos es cómo una mano, cómo se extiende para alcanzar o intentar alcanzar algo, pero los dedos, a mí eso es lo que más me llamaba la atención, cómo los dedos están desgastados. O esta fotografía de la boca con el pelo, estoy narrando el hecho de querer decir algo, pero no puedo alcanzar a gritar, ¿no? Eso es como lo que narraríamos, ¿no? Una persona, una chica que está intentando alzar la voz, pero se siente tan vulnerable que no llega a alcanzar a hacer ese grito. Pues es un poco bueno, es como la literatura, al fin y al cabo esto es arte y lo llevamos a las fotografías. Y todas estas fotografías tienen un proceso en el que como yo lo trabajé en ese momento, era muchas veces esperando a que ocurriese. Como he comentado antes, estás en un proceso en el que todos los días se repiten, pero llega un instante, ¿no?, en el que si ese sentimiento se vuelve a repetir no una vez, sino dos, sino tres, como ocurrió, por ejemplo, en el del dedo, yo la primera vez que me corté no me percaté de ello, porque me cortaba lavando los vasos y de la tensión que tenía se me rompían en la mano. Y la primera vez no me percaté de ello. La segunda fui consciente por unas gotas que vi en el suelo de sangre. Y ya la tercera ya sentí algo, de ese escozor, ¿no?, que sientes al cortarte. Y ahí es cuando te empiezas a hacer preguntas, ¿no?, de algo está ocurriendo, algo está naciendo dentro de mí, se está transformando. Y así es como yo empecé en este proceso, en esa lentitud que también me acompañaba a mi estado de ánimo. Una vez que yo hice retrato, pues al final lo llevé a un fotolibro, porque creo que es la mejor forma, para mí por lo menos me funciona muy bien, a la hora de transmitir todas estas emociones. Que, por cierto, tengo un curso maravilloso con Irene Cruz sobre fotolibros a la hora de mostrarlos, porque también tiene que ver mucho el concepto y el papel que utilizas, ¿no? Es una experiencia más allá de la imagen. Y luego, ya una vez que terminé este trabajo, pero yo seguía en ese estado de ánimo, empecé con hacer retratos. La primera vez que hice este tipo de retratos fue a mi madre después de un año de quimioterapia. Y la verdad es que fue un momento muy, muy íntimo porque estuvimos 4 horas para hacer un retrato y ese es el momento en el que yo más conecté con mi madre y en el que sentí dentro de todo ese silencio, porque estuvimos ahí 4 horas, pero estos retratos los hago en silencio, donde yo ahí conecté con mi madre y sentí de algún modo, ¿no?, todo lo que había pasado ella, que aunque ya fuese consciente, pero en este momento, al estar tanto tiempo con una persona, se crea pues cierta conexión ahí que te hace empatizar más, ¿no?, con la persona. Entonces aquí hubo un momento de conexión muy grande y además que con las madres, que aunque hablemos con las madres, para mí mi madre es mi mejor amiga y le cuento todo, pero siempre hay como una barrera, ¿no?, de alguna manera, donde no transmites
no transmite todo, y aquí con este retrato tuve la oportunidad de que nos hablásemos sin decirnos absolutamente nada. Y entonces, bueno, aquí estoy, después de la sesión, nos hicimos este retrato juntas, pues de la conexión que hubo entre nosotras. Y bueno, yo empecé a hacer este tipo de retratos con gente muy cercana a mí. Ya más adelante me fui atreviendo a hacerlo con personas que no eran tan cercanas, pero que había conocido en un momento dado. Y pues cuando estás en este estado, como que reconoces, ¿no?, a los tuyos de alguna manera. Y les invitaba a mi casa a tomar un café, les comentaba sobre el proyecto, hablábamos de la vida y después pues les ponía, bueno, yo lo tenía todo preparado, era pues un mini estudio en mi casa donde tenía una sábana detrás y una luz y un reflector, no tenía nada más. Y les invitaba pues a sentarse y simplemente a mirar. La manera en cómo trabajaba yo con estas personas era desde el silencio, porque yo lo que quería es que se permitiesen, sobre todo, tener un espacio para que estuviesen consigo mismos y se permitiesen sacar todo lo que tenían hacia adentro. Porque a mí una de las cosas que me habría gustado y que lo tuve, por supuesto, ¿no?, pero que echaba en falta, era el hecho, ¿no?, de que simplemente una persona se sentase a mi lado, me cogiese la mano y se quedase en silencio. No había nada más donde yo tuviese ese permiso de sentirme desde la parte más vulnerable. Y bueno, la manera en cómo yo sentía que era la fotografía, porque al final estas personas, al principio siempre hay una tensión muy grande porque no estamos acostumbrados, ¿no?, a la cámara, por mucho que tengamos el móvil constantemente, pero, o más bien no estamos acostumbrados a la vulnerabilidad, a mostrarnos ante la gente. Entonces, al principio tenían pues mucha tensión, pero yo iba como se iban relajando en la parte corporal, cómo los hombros se iban cayendo o cómo la mirada se iba hacia un lado, pero estando ensimismados en ese mundo suyo. Y sobre todo me percataba cuando yo daba clic a la cámara y estas personas no eran conscientes de que la cámara estaba sonando. Que eso es una de las formas en cómo yo trabajo. Yo lo que dejaba era la cámara, no me ponía detrás de la cámara, porque al final esto es un tú a tú, estás haciendo un acompañamiento con estas personas. También para mí esto es un autorretrato, porque no solamente con los retratos estoy mostrando a la persona cómo se siente, sino también yo me estoy mostrando cómo me siento y estoy mostrando mi mirada. Entonces también me ponía a un lado de la cámara y cuando veía el momento, pues hacía las fotografías y estas fotografías que estaban hechas con digital, lo que hacía eran unas 20 fotografías, es decir, que los adaptaba como si fuese en analógico y nunca en ningún momento yo veía la fotografía en la pantalla. Eso también me permitía el vivir en ese momento en el que estábamos estas personas. Normalmente era entre 2 y 3 horas. Y luego vino Human porque, como he comentado anteriormente, cuando estás en este estado, ¿no?, en el que sientes que no eres parte de la sociedad y te sientes juzgada, pues yo me replanteé, ¿no?, cómo pues ese juicio, ¿no?, desde cuando yo, antes de caer en esta depresión. Es decir, es el momento, ¿no?, en el que dices, vale, yo siento, ¿no?, que no soy parte de una sociedad, que me siento juzgada por un comportamiento que estoy viviendo, esto es un estigma, pero yo en algún momento me habré comportado también así. Entonces me pareció muy hipócrita por mi parte
el hecho de sentir rabia por una cosa cuando yo había hecho anteriormente. Así que aquí lo que hago es hablar de esos prejuicios y lo hago desde mi parte, desde mi posición en el mundo y con las personas más cercanas, pues entablo una conversación con ellas, con cada una de estas personas y elijo un elemento de la primera impresión que a mí me generaron. Entonces ese elemento se lo pego en la cara. Aquí ya voy un punto, una evolución, ¿no? Porque yo ya no estoy tanto con la imagen son 5 minutos a la hora de hacerla, sino es más bien un juego, una performance en el que yo estoy 2 horas poniéndole esos elementos en la cara y luego pues la fotografía son 5 minutos. Y también juego mucho con los colores, con las formas, con los elementos, porque me interesa mucho cómo que la persona visualmente se impacte y se quede mirando y preguntando quién es la persona que hay detrás. Ya no solamente que se quede con la cara. Entonces, todos los colores tienen un significado, tienen una relación a la hora de escogerlas y de elegirlas, que no están nada al azar en esta ocasión, de la misma manera que las anteriores. No es como en mi primer proyecto de retrato, que lo que es la parte cromática vino después, aunque yo inconscientemente lo estaba haciendo, pero vino después. Aquí ya estaba pensado mucho antes esta parte, esta serie. Y lo llevé a cabo a la hora de hacer un fanzine en el que la parte más conceptual y más narrativa, que tenga más peso, es la portada. La portada es un espejo. Entonces tú pues lo abres, ves las fotografías. Es un pequeño, pues un fanzine, ¿no? Donde también pongo el elemento y cuando terminas te vuelves a ver en el espejo. Esa es la idea principal de este fanzine. Y más tarde, en el 2017, yo hice Los no lugares. Esto para poner en contexto, yo desde bien pequeña, por el trabajo de mis padres, nos hemos tenido que mudar muchas veces y no he vivido pues la primera vez que estuve viviendo en un sitio, lo máximo que he vivido en un sitio han sido 9 años, pero los siguientes años anteriores, pues nos hemos estado mudando y cada año nos íbamos a un sitio distinto. Entonces eso significaba volver otra vez a hacer nuevos amigos, estar, pues, adaptarte a un lugar, volver, ¿no? Otra vez a hacer nuevos recuerdos. Y eso de alguna manera pues me ha hecho como soy, ¿no? Mi personalidad y también lo que hace es ese constante movimiento, ¿no? En el que estamos ahora. Es como constantemente estamos en un movimiento líquido en el que nos tenemos que mudar, ya sea por trabajo o por las circunstancias. Bárbara, no sé si nos Sí, escuchas, pero sabes que se está empezando a trabar. ¿No me estáis escuchando bien? Alucandra, ¿me estáis escuchando bien? ¿O no? Bueno, si no, estos problemas del directo, no sé si se me está escuchando bien. Ya te escuchamos ahí. Nos platicaba sobre algo sobre los no lugares.
Eso es, sí. Os estaba hablando sobre los no lugares, que es un proyecto que yo hice donde aquí la narrativa hablo de... A ver, los voy a poner en pantalla completa. Si tenéis alguna pregunta o algo o cualquier cosa, si hablo muy rápido me lo decís y con total confianza y se puede interrumpir perfectamente. Pues aquí, como os comentaba, hablaba de los no lugares, que es un proyecto que yo realicé porque esto viene de todas las mudanzas que yo he hecho, siendo desde bien pequeña, desde los 9 años, pues cada año nos hemos ido mudando a un lugar distinto. Entonces eso de alguna manera también ha afectado a mi manera de ser. Y yo aquí empiezo una narrativa en el que bueno, también juego mucho, ¿no?, con la sociedad líquida en la que vivimos actualmente, por circunstancias en la que, pues, que estemos viviendo cada uno a su manera, tenemos que mudarnos, ¿no? Y yo aquí lo que juego es con el pasado, con esas sensaciones del pasado, al volver a un lugar, el rescatar también la memoria, parte de las vivencias que yo tuve en esos lugares y, sobre todo el intentar capturar todos esos recuerdos. Entonces vuelvo a las casas que yo había vivido, que esto es un trajín, la verdad, porque te tienes que poner en contacto con todas estas personas. Algunas casas yo no tenía el contacto, entonces iba personalmente también allí, les explicaba el proyecto, cómo era el procedimiento, etcétera. La verdad es que muy amables. Esta fue la primera casa a la que fui y también uso mucho esos espejos porque el espejo también es como ese reflejo, ¿no?, que intentas capturar. Juego mucho con el cine porque a mí una de las influencias también que tengo bastante es del cine, de la literatura, de la poesía. Y el cine a lo mejor no es tanto la parte visual, que también, pero es la historia, como un solo concepto te lo está contando en 2 horas. A mí es algo que me gusta muchísimo a la hora de hacer fotografías, ¿no? Es como puedes tener el concepto antes y después hacer fotografías, o el hecho, ¿no?, de hacer fotografías y de ahí ya nace una historia. Y este proyecto va constantemente sobre eso, ¿no? Cada casa, es decir, son todas las casas, ¿no? Todo el proyecto es sobre cómo volver a esto, pero cada casa es independiente a su manera. Y se llama los no lugares porque al final es un lugar de paso. Es pues el concepto del no lugar, de como la estación de autobuses o un aeropuerto, que tú estás de paso, estás ahí un tiempo para irte a otro lugar. Por eso la carretera también, o los espacios, son muy importantes para mí a la hora de narrar estas emociones. Y bueno, también las habitaciones. Yo me desnudo porque no me siento identificada ya con ninguno de estos lugares y a su vez opto por cómo yo viví en ese momento, ¿no? A la hora de estar ahí. Esto también lo llevé a la hora de hacer me lo imprimí para ver cómo quedaría. Y es un trabajo que es muy subjetivo, no hay nada de objetividad a la hora de hacerlo, y por eso jugué con este doble sentido en el que yo lo que hago es meterme en Google Maps y hacer capturas de pantalla desde arriba, desde el lugar en el que, pues, en todos esos sitios en los que yo viví, ¿no? Y cada una, pues, es que es un sitio muy, muy distinto, ¿no? Como se puede percibir de la misma manera que las casas.
Entonces la manera de narrar era constantemente, ¿no? De carretera. A ver, perdonad. Era la casa en el que yo me presento, en el que yo opto cómo me sentía en ese momento, y también aquí está muy el presente, pues está muy cargado en la imagen. Luego la memoria, ¿no? La memoria de cómo todas esas emociones que estaban ahí, y también pues el espacio, ¿no? El lugar, la carretera, siendo tan diferentes cada una de ellas. ¿Qué pasa? Que yo, cuando yo ya acabé todos estos proyectos, ¿no? Yo me sentí en un momento como muy de, que yo me pregunté, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? ¿No? Constantemente es como, ¿ahora qué narro? Como que hay un afán de crear constantemente, y cuando trabajas desde la parte, desde la lentitud, se te crean muchos bloqueos. Por lo tanto, cuando yo me especialicé con Javier Balonrat en la Escuela EFTI de Madrid al hacer el curso de fotografía contemporánea, yo decidí que no, que estaba en una posición solamente de escuchar, que no quería hacer un proyecto, pero en ese curso hacíamos muchos ejercicios por si algo surgía. Y casualmente a mí me surgió una frase de todas las frases que hubo, todas las palabras, ¿no? Que resonaban dentro de mí, pero hubo una en concreto que, que decía: madre juicio, madre santuario. Yo es algo que siempre, ¿no? De esa parte de los juicios, bueno, de la culpabilidad, ¿no? Del concepto humano, ¿no? Cómo se nos crea, cómo se nos ha inculcado la, pues desde la iglesia, ¿no? También desde el hogar, siempre lo he tenido ahí muy presente, pero no he tenido la capacidad, o no tuve en ese momento, ¿no? La capacidad para poder llevarlo a una narrativa a la hora visual. Y también como que me había desencantado un poco con la fotografía por aquel entonces, y dejé de lado como esa frase que resonaba tan dentro de mí, pero que no pensaba que iba a resonar tanto hasta tiempo después. Y fue en un momento dado en el que yo tuve la oportunidad de irme a Inglaterra, y mi madre siempre, bueno, desde muy pequeñita ella ha vivido en Inglaterra. Desde los 4 años hasta los 15 estuve viviendo allí, entonces es como su segunda casa, y siempre me ha animado de vete allí, tu lugar es allí, etcétera. ¿Qué ocurre? Que como hija, como la posición como hija, ¿no? Eh, Hay una parte en el que sientes que tienes que contentar a las madres, ¿no? Que se sientan orgullosas de ti. Pero por otro lado, como mujer, yo no sentía, ¿no? Yo no, como que ese no era mi deber, mi posición. Por lo tanto, yo me fui a Inglaterra porque también ahí pensé, bueno, las madres, ¿no? Siempre tienen razón, nos intentan inculcar de alguna manera sus experiencias porque es lo mejor para nosotras, ¿no? O la típica frase que se dice, porque soy tu madre y punto. ¿Qué ocurre? Que en ese momento pues no era mi lugar, y decidí volver y hacer un diálogo interno con mi madre. Por lo tanto, yo utilizo aquí bueno, siempre la he utilizado, ¿no? La cámara como herramienta, pero ya no me importa tanto la parte visual ni el concepto en sí. Aquí lo que me interesa es llegar a un entendimiento con mi madre. Por lo tanto, la manera de hacer ese entendimiento es a través de la cámara, donde
donde jugamos las dos. Las dos utilizamos la cámara fotográfica, nos hacemos fotos, luego las vemos en conjunto, hacemos un diálogo bastante extenso a través de la fotografía y luego además utilizo lo que es las fotografías de archivo familiar y las cartas, porque mi madre desde los 10 años que tengo, pues, bueno, desde los 10 años me ha escrito cartas. Y hago un enigma de estas relaciones porque al final la relación entre madre e hija es un enigma, no es otra cosa. Y juego con ello. Por primera vez yo siento que rompo un poco con todo eso a la hora de narrar y me meto en otro lenguaje visual. Por ejemplo, en las fotografías de archivo, a mí lo que más me interesa de todo eso son las manos. Y otra vez vuelvo, como en los retratos, en cómo lo corporal me está hablando constantemente. Aquí, esta fotografía me estaba diciendo cómo mi madre, ¿no? La manera en cómo me está agarrando el brazo, me está diciendo, ¿no? De no te vayas de mi lado, por un lado. Y luego, a su vez, cómo quiere, ¿no? Que huele. Y me parece muy interesante, ¿no? El hecho de cómo de alguna manera volvemos siempre a las madres. Es decir, yo me fui a Inglaterra por mi madre y cómo vuelvo a ella llorando también, ¿no? Por la situación en la que me encuentro. Hay un cordón umbilical ahí invisible que hace que siempre volvamos a ella. Y ahí es cuando me vino esta mágica frase que es madre juicio, madre santuario. Pero al final el proyecto lo cambiamos porque este trabajo estoy haciendo un fotolibro y el diseño es con Underbow y me propusieron el título de Te quiere mamá por esta carta y a mí me pareció un acierto, la verdad, porque en casi todas las cartas mi madre se despide diciéndome Te quiere mamá. También juego mucho con las metáforas y con los símbolos, como por ejemplo en esta fotografía de las sillas, que por cierto fue la primera fotografía que yo hice para el proyecto, ya que fuimos a una casa bueno, la casa de mis padres, que es ahora actualmente, mis padres tuvieron que cambiar de casa y me enseñaron esta nueva, yo fui con mi madre y estaban estas sillas como perfectas, preparadas ahí para mí y les hice una fotografía, bueno, les hice varias fotografías, me quedé con esta. Y mi madre se ríe porque siempre, ¿no? Se piensa, ¿qué estará viendo, qué estará fotografiando ahora esta niña? Y me lo preguntó que qué estaba fotografiando y le dije que, bueno, que con todo mi coraje, le dije que nos estaba fotografiando a nosotras. Y ella se empieza a reír, pero de repente se queda en silencio y me pregunta que con qué silla yo me siento identificada. Y le digo que me siento identificada con la que no tiene la pata. Aquí por primera vez, ¿no? Nos enfrentamos como a un diálogo mucho más profundo, porque con las madres sobre todo dependiendo, ¿no? Hay todo tipo de relaciones, pero yo con la mía es como una relación muy volcánica en el que nos enfadamos, nos podemos decir de todo y a los 5 minutos se nos olvida y no pasa nada, pero eso al final resuena dentro de ti y aquí por primera vez entablas una conversación, dices cosas que piensas que nunca podrías haberle comentado en alguna otra ocasión y, y ella me suelta en ese instante que ella se siente como la pata también cada vez que yo me marcho. Entonces, como que me percato en ese momento, ¿no? De que
de que las madres no solamente son madres, ¿no? Que muchas veces las vemos como, pues, como esa figura, ¿no? De materna que está ahí, ¿no? Como en lo más alto y no siempre es así, ¿no? Es al final somos personas humanas y mi madre ha sido también una persona como yo, ha sido hija, ¿no? Y, por ejemplo, en esta fotografía también lo mismo, el parecido entre ambas que tenemos y cómo yo aquí me perdono el hecho de parecerme tanto a mi madre, ¿no? A lo mejor hace unos años, cuando me decía, pues has dicho la misma expresión que tu madre, yo habría sentido, pues rabia, ¿no? De alguna manera, de decir, ¿cómo me puedo parecer a mi madre? Y ahora, al haber pasado esa barrera, como que siento un orgullo, ¿no? De el hecho de parecerme a mi madre, de pues todo este, ¿no? Este amor que siento yo hacia mi madre, como, no sé, cómo no lo van a sentir, ¿no? También por mí. Es al final como que te perdonas todo, ¿no? Porque el hecho de hacerles sentir como una aprobación de tu madre no deja de ser una percepción nuestra como hija y también lo que nos han inculcado siendo bien pequeñas. Juego mucho también con la narración, ¿no? De las manos, me parece muy curioso pues la manera, ¿no? En cómo pasan los años y esta es la mano de mi madre y esta la mía, siendo inconsciente, cómo la fotografía con el paso del tiempo también nos está hablando y, y rescatamos la memoria no solamente en la imagen, sino también en todo nuestro cuerpo. Por ejemplo, eh, este autorretrato, ¿no? Es el hecho de cómo, mirando hacia el futuro, ¿no? Con las bragas de mi madre, cómo me convierto yo en madre y además en madre de mi madre. Y también las cartas, ¿no? Cómo juego con ellas, porque cuando hacemos un trabajo fotográfico y vamos a querer narrarlo, puedes quedarte o bien siendo espectadora y mirándolo, ¿no? Desde fuera, o también tener una parte, ¿no? De control de hacer tu propia narración hacia lo que quieras explicar y hablar. Y es lo que hago yo con las cartas y también guardo ese enigma, ¿no? De qué habrá detrás de de todos estos tachones con Tipex. Y al final, pues este proyecto no deja de ser una, una carta de amor hacia mi madre y bueno, en general, ¿no? Hacia todas las madres. Ese cuidado, ese cambio de rol también hacia, bueno, pues lo que he comentado antes, de cómo me hago madre de mi madre, cómo soy yo ahora la cuidadora. O, por ejemplo, también esta carta, ¿no? Esta carta a nivel personal fue una liberación porque me la escribí hace muchos años ya y volví a esta frase en la que dice, recuerda siempre que estoy muy orgullosa de ti. Para mí esto fue como ese punto final en el que comprendí, ¿no? Que mi madre va a estar siempre a mi lado y me va a querer, pues haga lo que haga o la decisión que tome y que no tengo que sentir que hago las cosas por ella, sino que ya estás en un paso que hacer las cosas por ti. Y fue pues una parte muy liberadora, la verdad. Y bueno, con esta manera, ¿no? Gracias a la fotografía y a esta herramienta yo pude llegar a un entendimiento con mi madre.
que aún seguimos enfureciéndonos, eso está claro, pero ya ahora cuando nos enfurecemos es como que nos reímos enseguida y decimos, bueno, ¿pero qué estamos haciendo? ¿Qué estamos diciendo? Entonces, la fotografía no llega a ser, ¿no?, que esa parte muy liberadora. Pero otra vez vuelvo a ese punto en el que yo me desencanto con la fotografía por completo y quiero romper con todo, dejarlo todo, y es prácticamente lo que hice, así que me cogí la mochila y me fui por Latinoamérica a viajar, ya que es cuando yo debería haber estado en México hablando y contando todo esto presencialmente, que iba a haber un encuentro ahí muy bonito. Y bueno, me permito el hecho, ¿no?, de conectar con otras personas, con sus vivencias, y mi intención no era para nada hacer fotografías, pero el afán, ¿no?, de capturar todos esos recuerdos siempre está ahí, y que la fotografía de alguna manera siempre vuelve a mí. Entonces, con todas las personas que tuve una conexión, les fotografiaba por muy pequeño o muy grande, ¿no?, esos momentos compartidos que tuvimos, y en el que yo también, ¿no?, me siento parte. ¿Qué pasa? Que yo estaba pasando pues por un duelo, y todas estas personas me acompañaron en ese duelo, y yo pensaba que ya no me iba a enamorar más de la fotografía, que ya se había acabado pues ese sentimiento, ¿no?, de narrar historias desde la parte más íntima, que ya no tendría nada más que decir ni que contar. Y, y resulta que no, que volví a enamorarme, volví a la esencia más primitiva, por decirlo de alguna manera, como que volví a esa niñez de nuevo. Entonces, empecé a capturarlo básicamente todo, ¿no? Cómo la luz volvía otra vez a impregnarse dentro de todas esas fotografías, y lo hacía desde una manera, ¿no?, desde el amor y desde la ilusión que tú sientes, porque de algún modo, claro, yo hablo desde la parte íntima, pero también ha sido por todas esas vivencias que he tenido, y como que te haces dudar constantemente, ¿no? Si puedes hablar también desde desde el amor, desde la alegría, desde ese auge, ¿no?, de felicidad. Y claro, yo me preguntaba eso constantemente, y aquí en este estado de enamoramiento puro te das cuenta de que sí, de que la intimidad, de que la manera de narrar está en todos lados. No hay ningún secreto, la verdad. Es el estado en el que tú te encuentres, y la manera de saberlo plasmar. Y al final lo juntas, ¿no?, con todas esas vivencias, con todas esas curiosidades, con todas esas inquietudes. Pues, es un constante, ¿no?, crear una identidad cada vez que rompes con algo, y siempre aparece ese amor. Y puedes contar una historia, dos, tres, las que te venga en gana. Y para mí eso es la fotografía, al fin y al cabo, ¿no? Es un modo de estar en el mundo, de pertenecer en él, y de hacerlo pues totalmente nuestro. Y bueno, volviendo de nuevo, ¿no?, a Nuccio Ordine, como comentaba al principio, con estas vivencias, y de que sientes constantemente de que
ese desencanto y ese volver y ese ir y ese venir, pues que de alguna manera, ¿no? Todas estas vivencias, pues que sientes que hay tiempo para todo al final, incluso para perderlo. Y ya está, esto sería todo. Yo no sé si tenéis preguntas que queréis hacernos, lo que sea, que yo estaré encantada de responder todas. Vamos a revisar aquí, creo que tenemos saludos, buenos días. Voy a ir Buenos como días. pasando aquí los saludos. Hasta ahorita no tenemos ninguna pregunta. Nos has dejado así como, wow. Guau. Bien, bien. Entonces voy a ir aquí como pasando los saludos que nos hicieron llegar aquí a través del chat. Tenemos a gente Hola. aquí de México, de diferentes partes. Qué bueno. Oh, Me quedé con muchas ganas de ir a México, pero con muchísimas. Hola, Víctor. Por saludos. cierto, ¿se me ha escuchado bien o no sé si ha habido algún ¿Sabes momento qué? ahí? Hubo un momento en el que no escuchaba nada y la verdad no estaba segura si era mi internet o el tuyo, por eso dije, a ver si ahí nos ayudaron las personas, creo que sí era mi internet. Entonces, pues es parte también de esto, ¿no? Parte del A directo. veces estamos todos conectados que empiezan ahí a fallar el internet. Aquí tenemos más saludos. Si tienen alguna, no sé, alguna curiosidad de... Bueno, aquí la hizo Coco a través de nuestra página. Dice, ¿tienes un proyecto a futuro? ¿Qué historias quisieras contar? Vale, pues sí, sí que tengo, bueno, ahora estoy en un momento, ¿no? de disfrute, de volver otra vez a esa niñez con la luz y eso también me ayudó bastante a volver a conectar con la esencia de menos es más al final. Y tengo un proyecto futuro, lo que ocurre es que lo estoy haciendo pues, con mucha calma y con mucha lentitud y esta vez habla sobre el amor. Es un proyecto que habla sobre el amor. No puedo contar nada más porque tampoco está tan elaborado, pero es simplemente sobre el amor, sí. Excelente. Muchas gracias. Emoción y pasión en su exposición nos comparte Daniel Ríos. Gracias, Daniel. La psicopedagoga licenciada Valeria Matutana, excelente, muy lindo. Muchas gracias. Interesante. Gloria Rivera. Que de hecho yo voy a compartir aquí. Yo a Bárbara la conozco por Amparo. Tengo aquí el Sí, libro de Amparo y tu trabajo lo conocí precisamente con tu exposición de Human. sí, sí, me Y acuerdo. la verdad que sí, pues eres parte de esas personas que inspiran, ¿no? Para a crear nuevas ideas y pues también así lo que compartes como ese otro lado de la fotografía, ¿no? Que es como muy, muy íntimo y cómo nos podemos relacionar con las demás personas y con nuestro mismo entorno. Entonces, la verdad te agradecemos mucho a nombre de Coco Dianto y yo, el habernos aquí compartido. No sé Muchas si gracias a vosotras por invitarme también. Y bueno, no sé si Amparo estará por aquí, pero un saludo a Amparo, que vamos, ella fue como la que nos juntó, ¿no? De alguna manera, y entonces es muy, muy bonito eso. claro que sí. Hay personas que desafortunadamente aquí no pudieron estar en vivo,
pero vamos a subir la charla a través de YouTube. Sabemos que también los horarios son complicados, entonces queremos pues llegar a toda la comunidad que nos sigue, ¿no? Nos sigue y seguimos aprendiendo pues todos y todas juntos, que es lo bonito de este proyecto, que es un proyecto que es para todos y todas. Así que pues Sí, muchas gracias. Por ahí te vamos a hacer llegar un pequeño reconocimiento. muchísimas gracias, de verdad, un placer. Te mandamos un abrazo desde el norte de México. Un abrazo desde España. Bye bye. Chao.